Hola a todos, mi nombre es Jennifer Paola Quiroz, bienvenidos a mi podcast. Cuando el miedo aprende a sobrevivir en medio del conflicto. Hoy analizaremos el caso de Javier desde la perspectiva del análisis de la conducta, abordando dos de sus conductas problema y explicando desde el aprendizaje operante y clásico. Espero que disfruten este episodio y aprendan con nosotros. Comprendiendo el dolor, donde exploramos las conductas humanas desde la psicología y la experiencia real. Hoy nos adentraremos en una historia marcada por el conflicto armado, el miedo y la pérdida, sobre todo por el dolor resistente que deja la guerra en la infancia. El municipio de Javier fue invadido por un grupo armado. Era una tarde cualquiera, cuando unos vecinos pidieron permiso para llevarlo a misa, a un sitio llamado El Cerrito. Su madre embarazada accedió sin imaginar que ese día cambiaría su vida. Minutos después, su esposo llegó al negocio familiar y advirtió que venía un grupo armado. Cerraron y huyeron a casa, pero la madre de Javier no podía estar tranquila. Al salir a buscarlo, un hombre armado lo amenazó de muerte. Aún así, ella siguió su camino. Más tarde le dijeron que los niños eran llevados al polideportivo por su seguridad. Ella decidió esperar en casa. Javier logró escapar del grupo armado, corriendo desesperadamente sin saber dónde había dejado su bicicleta, golpeado con los ojos cerrados del miedo. Esa noche, la mamá de Javier comenzó a sentir fuertes dolores en su abdomen. Días después perdió a su bebé, la niña que se habría llamado Mariana. Desde entonces, Javier ha vivido con una pesada carga. Aquí podemos identificar dos conductas problema: la culpa persistente y el autorreproche. Encontramos una definición operacional que Javier verbaliza con frecuencia, con frases como "yo tengo la culpa" o "porque desobedecí aquel día a mamá". En la segunda conducta encontramos la evitación emocional y afectiva, como Javier evita hablar del evento con su madre, pese a reconocer que esa conversación está pendiente, no ha afrontado el tema directamente. El análisis funcional de la conducta, el primer condicionamiento clásico. El sentimiento de culpa de Javier puede analizarse desde el condicionamiento clásico. Él ha asociado estímulos que en sí mismo no eran negativos, como la bicicleta, el lugar, el cerrito e incluso la misa, con una experiencia profundamente dolorosa, la pérdida de su hermana y el sufrimiento de su madre. El estímulo incondicionado es la muerte de Mariana, el dolor de su madre, el caos de la invasión paramilitar. La respuesta incondicionada es la angustia, la tristeza y el miedo. El estímulo condicionado es la bicicleta, la misa, la salida del cerrito. Su respuesta condicionada es la culpa, el remordimiento, el autorreproche, cada vez que Javier recuerda ese día. A través de esta asociación emocional, Javier quedó atrapado en un ciclo traumático, donde recordar equivale a revivir. Esta es una característica común en los trastornos postraumáticos. Los estímulos que antes eran neutros ahora evocan respuestas dolorosas. El análisis de la conducta 2, el condicionamiento operante. La conducta evitación emocional, que puede analizarse mediante el condicionamiento operante. Javier evita hablar del evento traumático, especialmente con su madre, aunque sabe que esa conversación es necesaria, la pospone y la evita. ¿Por qué? Porque cada vez que evita hablar del tema, disminuye su ansiedad y su malestar emocional inmediato. Esa disminución funciona como un refuerzo negativo. Su conducta es no hablar del evento y evitar el recuerdo. La consecuencia es la disminución de ansiedad y su refuerzo es negativo, que es un estado emocional adversivo. Pero esta evitación tiene un costo que le impide el procesamiento de duelo, que mantiene la herida emocional abierta y refuerza el pensamiento de que no se puede hablar lo que duele. La argumentación científica, la psicología del trauma ha demostrado que la culpa es una respuesta común en víctimas
de eventos incontrolables, especialmente en niños. El niño no comprende las dinámicas del conflicto, pero sí percibe el dolor de su entorno. Al no poder explicarlo racionalmente, asume la culpa como forma de dar sentido al caos. Además, la evitación experiencial es una estrategia de afrontamiento frecuente en el trastorno de estrés postraumático, pero a lo largo plazo impide la integración de la experiencia traumática. Las emociones no son expresadas, se acumulan y con el tiempo generan síntomas físicos, depresivos o ansiosos. En el caso de Javier, el entorno violento, la imposibilidad de hablar, el miedo constante y la amenaza directa a su integridad contribuyeron a que desarrolle estas respuestas conductuales desadaptivas. Recomendaciones basadas en la evidencia. Se puede ir a terapia centrada en el trauma como EMDR o terapia de procesamiento cognitivo para ayudar a Javier a resignificar su experiencia. También la reestructuración cognitiva para cuestionar y modificar las esencias distorsionadas de culpa. Podemos hacer también una terapia narrativa o exposición escrita para enfrentar y procesar los recuerdos traumáticos. Una terapia familiar que incluya a su madre para que en esa conversación pendiente se dé un contexto seguro y facilitado por un profesional. Técnicas de regulación emocional para manejar el dolor sin evitar o reprimirlos. Bueno, en conclusión, el caso de Javier no es solo una historia personal, es el reflejo del daño psicológico profundo que deja el conflicto armado en la niñez. Su culpa y su silencio no son signos de debilidad, sino respuestas naturales ante la realidad insoportable. Comprenderlas desde el análisis funcional nos permite intervenir con compasión, pero también con estrategias eficaces. Bueno, gracias por acompañarnos en este episodio de Cuando el miedo aprende a sobrevivir en medio del conflicto. Que el caso de Javier nos recuerde que detrás de cada conducta hay una historia y detrás de cada historia una posibilidad de sanación. El dolor no desaparece al ignorarlo, pero puede transformarse cuando se comprende